en, en la geología como un elemento en donde siempre estamos mirando el pasado. Para mí es un gusto que Roberto Martino se haya tomado esta iniciativa de indagar sobre la historia en cierta medida humana de lo que hacen los geólogos, no ya de lo que pasa en la geología, sino de la historia de los geólogos, en este caso los geólogos de la provincia, y particularmente de una persona que ha tenido también vínculo, que después va a contar Roberto, con lo que es nuestra ciudad de Río Cuarto. Para mí un gusto estar acompañándolo a Roberto, presentándolo. Somos con Roberto, para mí es un queridísimo amigo. Fuimos compañeros de promoción de la carrera de geología en Córdoba. Por supuesto que Fernando Cañas también estudió allá y bueno, y éramos parte de los grupos que siempre salíamos al campo y hacíamos las diferentes actividades geológicas de ese momento de estudiantes. Roberto Martínez se recibe de geólogo en el año 1982, por supuesto, en la carrera de geología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y al poquitito tiempo ya entra como becario de CONICET, dirigido por el doctor Carlos Gordillo. Tiene yo creo que una carrera muy intensa. Hay una de las cosas destacables de Roberto es el trabajo incansable que ha tenido, serio y comprometido con la carrera de geología. El año 98 él finaliza la tesis de doctorado. Ahí fue dirigida por uno de los, dentro de la mineralogía, yo creo, del país, una persona reconocidísima y querida también, como fue la doctora Evelina Gay, y codirigido por Luis de la Sarda. Posteriormente, Roberto viaja a Francia, también con una beca externa de CONICET, y allá trabaja en la Escuela de Minas de París, dirigida por el doctor Michel Deman. Después ingresa a la carrera de investigador del UNICEF. Hay que destacar que actualmente Roberto es investigador principal de CONICET, ¿cierto? Entonces, él cuando ingresa a la carrera de CONICET es becado a Estados Unidos y allá trabaja, hace un posgrado en petrología estructural con la dirección de Carl Simpson y doctor Richard Lab del estado de Virginia. ¿Qué decir de Roberto con respecto a su pasión por el estudio del basamento metamórfico, del basamento de las sierras pampeanas y de la sierra de Córdoba? Roberto, te tuvimos el año pasado, yo creo que es el año pasado, ahora con el tema de la cuarentena, los tiempos por ahí se me corren, pero tuvimos el año pasado hablando de migmatitas en el departamento de geología, acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fue el año pasado, ¿cierto? Sí. Sí, bien. Bueno, ahí quedó bien claro el manejo tuyo, el compromiso con respecto a los trabajos que se han venido haciendo en el basamento, desde vos tomaste inclusive los viejos mapas elaborados por aquellos geólogos alemanes que vinieron en el 1800, y bueno, retomo un poquitito esa cuestión de pensar la geología no solamente como el estudio de todas, en este caso, el estudio de las rocas, como es tu especialidad, sino también preocuparnos por un poco la historia, esa historia que tenemos en relación a quienes han sido los geólogos que han participado digamos, esa búsqueda de conocimientos, aclarar la geología, porque si no nos da la sensación de que cada uno que va llegando a la geología es el primero que llega, y bueno, y es muy importante, yo quiero reconocernos y pensarnos como un hilo conductor histórico, y bueno, eso yo creo que nos acerca bastante a lo que tiene que ver con lo que es la ciencia y con lo que es una de las labores humanas más interesantes que hay, en este caso particular de la geología. Una cosa que quería comentar, que Roberto, bueno, más allá de todas las numerosas publicaciones científicas
que tiene, ha recibido distinciones. En el año 91 recibió una distinción a la excelencia académica del Consejo de Investigaciones de la Universidad de la provincia de Córdoba. En el 2006 recibió el premio Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba y en el 2017 se le otorgó un diploma como reconocimiento por su trayectoria. Es decir, que la labor que hace Roberto en nuestra profesión, en la geología, es muy importante, es un referente de cuando hay que hablar, por ejemplo, de pegmatitas, o hay que hablar de fajas de cizalla, de la provincia de Córdoba, de las sierras de Córdoba y de sierras pampeanas, es un referente inobjetable con respecto a el trabajo que él está realizando junto con Aline Guereschi y los equipos de trabajo que tenés allá, Roberto. Por supuesto que Roberto es una persona que tiene vínculo con nosotros. Actualmente trabaja con Juan Otamendi, vínculos con Lucio Pinotti y por supuesto con becarios y con formación de posgrado, con Eber, trabaja con Alina. Es decir, que no es una persona desconocida, es decir, para nosotros en el mundo académico. Para mí, Roberto, un placer que estés hoy acá, que a la vez nos esté acompañando la hermana de Josefa, ¿sí? Que la veo ahí en la pantalla. Yo creo que es llevar un relato a la dimensión humana de la geología y a sus hacedores. Yo te dejo, Roberto, la palabra. Por supuesto que al final de la charla, seguramente si hay algunos de los chicos o algunos de los integrantes que Sí, quieren con gusto. intervenir, después, bueno, haremos el vínculo. Bueno, agradecerte y dejamos la palabra abierta para que vos dispongas de la charla. Un gusto. Bueno, les agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho las palabras, Marcelo. Realmente coincido plenamente con vos de que, digamos, está la geología siempre, pero las personas que hacemos geología son humanos y esos humanos son como todos los humanos y están llenos de sentimientos, de contradicciones, son grandiosos. Es decir, es un poco rescatar esa historia que siempre nos llegó a veces como crítica de otros docentes o que nos llegaba como comentarios o como alabanzas, es decir, de alguna manera, o sea, el rescatar las figuras históricas de nuestra facultad, de nuestra carrera de la geología argentina, creo que es algo que es importante. Eh, a propósito, a propósito, no sé si están viendo la pantalla ahí, Sí, sí, se ve bien, Robert. ¿se ve bien? A ver, yo no tengo... Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. Con este motivo, o sea, nosotros nuevamente comenzamos en el 19 Congreso Geológico de Córdoba, comenzamos a rescatar un poco las figuras geológicas y en ese momento nos concentramos en las mujeres geólogas que habían pasado por nuestra carrera. O sea, Fernando se debe acordar y también Marcelo, por ejemplo, la doctora Gay, que la nombró recién, también de Río Cuarto, la doctora Gay, y ella fue nuestra profesora de mineralogía. Fue muy abierta en su cátedra, nos dejaba participar, ir, o sea, hacer cortes delgados, o sea, realmente de una actividad realmente asombrosa. También la doctora Juárez, que nos dio la parte de petrología. Entonces, con ese motivo, digamos, en el Congreso Geológico que hicimos en Córdoba en el 2014, empezamos a rescatar las figuras importantes femeninas, porque han estado muy olvidadas dentro de la carrera también, y hicimos una primera presentación en ese congreso. A posteriori, cuando vino el Congreso de Tucumán, con el doctor Ramos, comenzamos a hacer o sea, vimos que los departamentos de geología todos tenían su historia corta o muy larga, e intentamos, o sea, hicimos eso, o sea, invitamos a personas de distintos departamentos para que hiciéramos una historia. Eso salió publicado en un número especial de la revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y con motivo del Congreso Geológico que se ha postergado de Puerto Madryn, habíamos hecho un simposio
en este caso también de historia de la geología, pero orientado, digamos, hacia las mujeres geólogas. De paso, quería pasarles esto antes de iniciar la charla. La Asociación Geológica Argentina ha decidido hacer una publicación especial que se llama La Mujer en Geología, y ahí, o sea, se invita a todos los egresados interesados, o sea, de rescatar del olvido, presentando biografías, reseñas de esas geólogas, ¿no es cierto?, ilustrando fotografías de época, documentos, anécdotas, para que, digamos, podamos rescatar esa rica historia. Sobre todo ahora, bueno, hace un par de días atrás fue, digamos, el aniversario desde el 2005 que se había hecho la reunión de Ni Una Menos, porque realmente nuestro país tiene algunas cuestiones sociales que son muy, digamos, tristes, ¿no? Ha habido casi 1.450 femicidios desde 2015 hasta el 25 de mayo de 2020. También es cierto que dentro de las instituciones académicas, en este caso, o educativas, o sea, la mujer tiene una preponderancia importantísima en el primario, en el secundario y también en la universidad. Y en la universidad nosotros tuvimos maestras, digamos, que nos enseñaron muchas cosas, pero cuando uno investiga la historia se encuentra con otras que estaban como perdidas en esa historia, en este caso la doctora, digamos, Josefa Giambastiani de Peláez. Estas contribuciones se van a hacer hasta el 1 de septiembre de 2020. Las instrucciones son de la revista de la Asociación Geológica Argentina, y los trabajos, los títulos tentativos, deberían ser presentados antes del 30 de junio. Esos títulos, o sea, esa organización, digamos, nosotros, o sea, Alina Guereski, doctor Ramos y yo vamos a actuar como editores, tal vez se sume una persona más, para poder hacer ese número especial. Bueno, ahora que dije eso, voy a ingresar directamente a la historia, digamos, de Josefa Vicenta Giambastiani de Peláez. Ahí puse unas fechas en el título. Está la fecha de nacimiento, 1891, y su fallecimiento, 1974. Fue la primera doctora en ciencias naturales en 1931. Fíjense la fecha, la crisis del 29, un contexto histórico internacional muy complicado de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es de 1876, su fundación, y sobre todo de la parte de geología está desde esa época, o sea, muy, muy previo todavía a esa época, y sin embargo casi 55 años después se recibe la primera mujer doctora, digamos, de la carrera. O sea, la motivación que me llevó a tratar de enterarme qué había sido de la vida con Josefa, captó mi atención, me emocionó mucho, no solo por ese gran mérito profesional, sino también porque representa un poco la lucha de la mujer a través de la historia en nuestro país y también en nuestras instituciones educativas. O sea, una conclusión es que no le fue fácil. Voy a empezar por los agradecimientos primero, fundamentalmente a la familia Peláez, a Cristi, Laura, Marilú, Víctor, Cecilia, Mauricio, que me permitieron, en algún momento también había hablado con María Luisa en el 2014, me permitieron acercarme a ella, Josefa, la voy a llamar así, con todo respeto por su nombre de pila. Además consulté alguna bibliografía, o sea, recientemente Cortés y Freite en 2015 hacen un índice de las primeras mujeres egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí toman el periodo de 1884 a 1950, un libro de 593 páginas que está debidamente documentado. Y bueno, o sea, ese libro tiene algunas curiosidades. Por ejemplo, en algún momento hay figura Juana Fuentes Barrio. Juana Fuentes Barrio es una famosa obstetra de Altagracia. Actualmente el hospital regional una sala lleva su nombre y es la abuela de Alina Guereski. Después fue la familia Peláez, que me dio una memoria en 5 páginas que son inéditas, me contó mucho, me hizo una síntesis. Después tomé la obra de Garzón del 51, que es una obra que hace una reseña histórica de nuestra facultad, y también tomé el libro de Josefa del año 34, Lecciones Elementales de Geología Argentina. Pero fundamentalmente el libro más importante es el libro de 1936, que se llama Nociones de Mineralogía y Geología Argentina,
que es de Jacobo Peuser Limitado y tuvo 4 ediciones y era un libro que se usaba en la escuela secundaria. Ya voy a comentar un poco más de esto. Después otro libro también, Fenómenos Físicos y Químicos, del año 36. Bueno, Josefa está ligada a Río Cuarto, nació ahí el 10 de abril de 1891. Se recibió de maestra normal nacional en la Escuela Normal Mixta Justo José de Urquiza, fundada en 1888 en la ciudad de Río Cuarto. Esa que está ahí es una foto, digamos, de época de la escuela normal. O sea, fue la mejor alumna de su promoción, tuvo 9,41 de promedio, fue la primera de la escuela, fue un galardón que le sirvió para luego ser maestra de la misma institución entre marzo de 1910 y julio de 1915. Estos son los hermanos de Josefa, en una foto de época, ¿sí? Cada uno tenía su sobrenombre. El varón que está al medio, ese es el abuelo de nuestro colega Mauricio Giambastiani. Josefa es la que está sentada a la derecha, digamos, en el sillón. Una frase familiar y que no era tanto, que se repetía, es: casi toda Córdoba fue alumno de ella. Bueno, justamente ella tuvo una dilatada labor docente que se desarrolló en escuelas y colegios secundarios de las ciudades de Córdoba y de San Francisco, entre los años 1910 y 1951, que es el año en que ella se jubila. Bueno, ella hizo cursos de capacitación, creó laboratorios y gabinete, tuvo una tarea, realmente era una mujer incansable. O sea, siempre en las metas educativas, digamos, como base de su enseñanza, lo que utilizaba era ejemplos cotidianos y también ejemplos de Argentina o de la geología argentina, a su vez. O sea, todo era en un contexto de lo que lo rodeaba al estudiante. O sea, esos eran sus libros, que ahí hay 4 que se muestran. El más importante, el que está arriba a la izquierda, o sea, Nociones de Mineralogía y Geología Argentina, un libro muy interesante, leíble aún hoy. Tiene un desarrollo de la litología, de la cristalografía, de la mineralogía, de la geología de Córdoba, de la geología del cratón sudamericano, o sea, de lo que hoy es la placa sudamericana. O sea, muy interesante y digamos, con un enfoque histórico muy lindo y con mucho rigor, digamos, la cristalografía y la composición de los minerales y la descripción de los mismos. Ese libro fue muy notable. Como les decía, tuvo 4 ediciones de la Casa Peuser en Buenos Aires y escribió Lecciones Elementales de Geología Argentina. Acá hay 3 libritos: estas Lecciones Elementales, Fenómenos Físicos y Químicos y la Enseñanza Química en la Escuela Secundaria. Estos 3 libros, yo los tengo, estos libros, los adaptó para 4º, 5º y 6º grados de la escuela primaria. Recibió múltiples elogios en la época debido a la didáctica y calidad de sus publicaciones. Estos libros eran para las escuelas terminales. Ya voy a explicar lo que eran las escuelas terminales en Córdoba. Uno de la prensa en 1936 dijo: solo una profunda versación en la materia y facultades docentes de aguda psicología pudieron hermanar, como pasa en estas obras que comentamos, lo grande con lo sencillo y lo difícil con lo ameno. Solo quien conoce, sin embargo, a la doctora Peláez comprende fácilmente el porqué de este éxito editorial. Eso fue el comentario que hizo la prensa, digamos, de sus publicaciones y fundamentalmente de estos libros, tanto de la escuela secundaria, el marrón, como los otros 3 de la escuela primaria. Algunos hitos en la vida de Josefa, hitos importantes. Fue vicedirectora del Consejo de Educación de la provincia de Córdoba entre 1922 y 23 y fue vocal entre el 28 y 1930. En este último cargo, en el 1929, fue ideóloga de las escuelas terminales. ¿Qué son las escuelas terminales? Yo he escuchado a mi mamá y también nosotros, nuestros abuelos tal vez, que nos decían: sí, yo hice hasta 3er grado. ¿Y qué pasó con 4º y 5º? No, dice, no había dónde hacerlo. Bueno, justamente las escuelas terminales, o sea, que se fundan en 1934 por una reforma educativa llevada por el gobierno de Pedro Frías y que fueron impulsadas por el doctor Agulla, que era ministro de gobierno, crean las escuelas terminales. Esas escuelas terminales se alquilaban casas. Conozco que había una acá cerca del Cine Cervantes,
que era una escuela terminal, y ahí estaba cuarto, quinto y sexto grado, y la gente podía, digamos, los estudiantes podían terminar el primario. Bueno, justamente, Josefa fue una gran impulsora e ideóloga de estas escuelas terminales, y bueno, esos libros de cuarto, quinto y sexto de química y de elementos de geología fueron, digamos, escritos como material para esos colegios. Otra cosa que tuvo en su vida como así un faro fue el Museo Escolar Florentino Meguino. Esos fueron los dos grandes amores de Josefa junto con las escuelas terminales. O sea, este museo está en funcionamiento todavía desde 1938 y está en la Escuela Normal Superior Garzón Agulla, que le decimos nosotros, que está en Barrio General Paz, que fue fundado en 1942. Ese museo dependía del Consejo Superior de Educación de Córdoba, y Josefa fue directora y organizadora desde los inicios. O sea, este museo hoy en día es un espacio de aprendizaje para alumnos de la escuela y de toda la comunidad cordobesa. Tiene colecciones de animales taxidermizados, mapas en relieve, cajas entomológicas y botánicas, colecciones de rocas, minerales y fósiles. Realmente es un museo espectacular. Está en un colegio secundario. Bueno, otro de los hitos que ya casi es hacia el final cuando se estaba cerca de su jubilación, tuvo una frustración muy grande. Acá está su aspecto de mujer también involucrado. O sea, aconteció en su vida académica. En noviembre de 1947 se presenta a concurso para el cargo de profesor titular de la Cátedra de Mineralogía y Petrografía, que era correspondiente en ese momento a la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, nunca le efectivizaron el cargo. En ese entonces tenía 56 años, le faltaban unos 4 o 5 años para la jubilación, pero ese cargo nunca se lo dieron. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de su tesis doctoral. En el año 1930, el 7 de octubre, ella defendía la tesis en la especialidad Mineralogía y Geología en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de nuestra universidad. Tenía 39 años, se presentó en un tribunal que estaba Roberto Beder, estaba Karl Hosseus y Edwin Rothling, y estaban los ingenieros Javier, que en ese entonces era decano de la facultad, y Carlos Dehesa. Pues este evento tuvo una repercusión nacional. Hubo más de 20 publicaciones en diarios y revistas por dos motivos. Primero todo porque era una mujer, y era muy extraño que una mujer llegara a esos niveles académicos en aquella época. Y la otra fue por la calidad académica de su tesis. El título de la tesis era sobre las calizas de las canteras del Sauce, y tenía un subtítulo: Estudio mineralógico y químico, comparaciones con otras calizas de la Sierra de Córdoba. Esto fue publicado, ahora se ha reactivado la revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se ha reactivado ahora, pero siempre existió una revista donde los docentes y las personas que tenían tesis o hacían trabajo podían publicar sus trabajos en esa revista. Y fue publicada en esa revista del 9 de noviembre, diciembre de 1931, año en que se le otorga el título. Extrañamente, el título, por resolución rectoral, es del 22 de enero, en plenas vacaciones de 1931. Está en el libro de grado 5, folio 5, y ese dato lo tomé de Cortés y Freite, 2015. O sea, resalto aquí que es la primera doctora a medio siglo de haberse fundado la facultad. Bueno, en esa tesis, esta que muestro acá es la primera página. Si ven con detalles, dice en algún lado Canteras del Sauce, comparaciones con las calizas de Malagueño, San Fernando, Quilpo, La Calera y Ocho, o sea, tomó casi todos los mármoles de Sierra Chica. Hizo una presentación geológica, descripción, estudio microscópico, relaciones químicas sobre superficies pulimentadas y análisis químico. Bueno, Josefa hizo el quimismo de los mármoles por primera vez. O sea, fue una de las primeras mujeres que hizo quimismo de roca en la Universidad de Córdoba. O sea, ya lo hacían, digamos, en algún momento los geólogos que la habían precedido, los geólogos alemanes, pero digamos, ella fue la primera que encaró el estudio de la química de las rocas. Y una de las contribuciones que tuvo esta tesis fue ese quimismo, una muy buena petrografía, y además, inclusive, encontró una macla que se llama de Traversela, que fue descrita hacia 1856 en las famosas minas de hierro homónimas del Piamonte italiano. Ella fue discípula de Roberto Beder. Fíjense que Beder muere en el año,
30, y de Anselmo Windhausen, que muere en el 32. O sea, una persona que tuvo mucha influencia por ella fue uno de los fundadores o uno de los principales profesores de la Facultad de Ciencias Químicas, que a lo mejor Fernando Caña lo debe haber escuchado su padre, que fue el doctor Federico Padula. Trabajó con él en el laboratorio de la Municipalidad de Córdoba entre 1921 y 1924. O sea, es muy importante destacar acá que la Escuela de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, la Escuela de Geología, la vamos a llamar de aquí en más, en 1923, pasó acá una profunda crisis. Había una escasez de presupuesto y una baja inscripción de alumnos. Esta crisis, que llegó casi hasta la inanición de la carrera de Geología, duró más de 15 años, hasta 1938. O sea, en estas situaciones, cuando Josefa hace su trabajo y rinde en 1930 su tesis doctoral. Fíjense que Roberto Beder muere en 1930. O sea que Josefa rinde la tesis e inmediatamente un par de meses después muere Roberto Beder. Bueno, quería rescatar acá, hago un pequeño paréntesis. O sea, Roberto Beder, quien está aquí a la izquierda de la foto, era un mineralólogo, realmente un gran mineralólogo. Fue el primero que describió toda la mineralogía completa de los mármoles. También encontró o diferenció el batolito de Achala, que le llamó granito nuevo, de un granito viejo, que eran los plutones anatécticos, en este caso el granito Juan 23, y lo diferenció a todos esos cuerpos de los grandes batolitos. O sea que fue uno de los primeros que separó las diatexitas en las sierras de Córdoba. Windhausen, Anselmo Windhausen, bueno, podríamos hablar un día entero de Anselmo Windhausen, un hombre realmente extraordinario. Tiene una obra en 2 tomos de geología argentina que todos los geólogos deberíamos leer, que tiene una perspectiva histórica y una descripción geológica de nuestro territorio que es fantástica. Fue un precursor de la tectónica global en nuestro país. En 1921, escribió que la clave de la geología, en un estudio geológico sobre la Patagonia y un entendimiento de lo que se conocía de los fondos oceánicos, dijo de que la clave de la geología continental estaba en el entendimiento de la geología oceánica. 40 años después se sentaban las bases de la tectónica de placa con el descubrimiento de la magnetización de los fondos oceánicos. Sus libros fueron usados por decenios, inclusive cuando nosotros nos recibimos en el 82, una famosa compañía de exploración, del cual 2 de mis compañeros fueron a hacer una pasantía, todavía utilizaban estos libros para correlación regional y datos, digamos, paleontológicos y estratigráficos. Colaboró estrechamente con Dutoit. Dutoit vino a Argentina, pasó por Córdoba, anduvo por parte de Argentina en varios lugares, y fue uno de los pioneros de las ideas de Wegener en la comparación que tenía con el sur patagónico y el sur de África, y fue realmente una lumbrera, digamos, desde lo que era la geología sudamericana. Bueno, fíjense en la fecha de muerte de Windhausen, en 1932, y Beder, 1930, o sea que ellos dos estaban prácticamente a cargo de toda la escuela de geología. En ese momento, que está al lado, es Holzager, Juan Augusto Holzager, tenía 29 años. Y Holzager se tuvo que poner a cargo hasta 1938 de toda la carrera. O sea, fue un gran maestro, fue mineralogista, geólogo regional de las Sierras Pampeanas de Córdoba. Le decían el Puma, los estudiantes. Tenía un lema, decía vista larga y paso corto. Enfatizaba mucho el trabajo geológico regional con el trabajo de detalle. Entonces, entre 32 y 39, o sea, Holzager prácticamente afrontó en soledad todo el dictado de la carrera. O sea, era famoso porque tenía serie de carpeta, iba de aula en aula, dictaba sus clases, y bueno, inclusive nosotros, se debe acordar Marcelo y también Fernando, muchos de nuestros profesores tenían sus modos, en palabras, en gestos, en llevar las carpetas para dar clase, que imitaban, digamos, a este gran maestro. O sea, realmente la presencia de la geología de Córdoba se la debemos a él, fundamentalmente. O sea, tengo otra parte de la historia de él, que es después, digamos, posterior, digamos, a la década del 40 hasta la actualidad, donde, digamos, se puede ver cuál ha sido su influencia en la escuela. O sea que la supervivencia se la debemos a él, fundamentalmente.
Bueno, la familia de Josefa tuvo la deferencia de donarme los cortes delgados que están en unas cajas. Eso lo estoy curando, justo me agarró la cuarentena. Inclusive con Alina queríamos hacer una campaña a la cantera del Sauce para ver los mármoles estos, estudiarlos un poco y ver si podemos reencontrar esa macla que describe la doctora Peláez. Estos que están acá son los cortes que ella hacía a mano, con su propia letra, están numerados y la clasificación de las rocas correspondientes. Donde ella hizo la tesis son un conjunto de mármoles de alto grado con fosterita. Hay anfibolitas orléndicas y rocas metasomáticas, que es la que está abajo a la derecha. Hizo un gran trabajo petrográfico y también un gran trabajo químico analizando las composiciones precisas de los mármoles, sobre todo porque había mucho interés en la industria cementera y calera de Córdoba en ese entonces, como lo es hoy también, ¿no? Bueno, que simplemente quería hacer una pequeña introducción a lo que es Traversela. Traversela es una ciudad del Piamonte italiano. Hay un par de paisajes, o sea, el puente sobre el río Valchiusela y la ciudad de Traversela. Bueno, ahí cerca de Torino he puesto a Birle, o sea, mi abuelo viene de esa zona. Este lugar es un lugar donde hay rocas de alta presión, fundamentalmente esquistos y neises, que es toda la parte de esta parda que se ve. O sea, hay un conjunto de mármoles asociados a esos neises y esquistos, y se han emplazado una serie de plutones. Esa serie de plutones recientemente, en el 2019, han sido estudiadas por G y otros, y los han datado en 40, 41 millones de años, son eocenos. Acá en el margen superior derecho está la línea insúbrica, que separa, digamos, los Alpes, de la parte baja y de la parte alta de los Alpes. Esto es una zona muy interesante para cualquier geólogo. Hay una sección cortical en donde dice SZ, que es la zona de Cecia-Lanzo, y después más hacia el oeste, en el cual se puede ver a lo largo de la línea insúbrica está toda la corteza y el manto superior basculado y volcado, puesto casi en la horizontal. Entonces uno pasa, por ejemplo, después de la línea insúbrica, pasa por el manto superior, el mojo, las mimatitas, la zona de fascia anfibolita, los esquistos verdes y los sedimentos. O sea, realmente hacer ese perfil es algo fantástico. O sea, uno puede ver prácticamente las tripas de la corteza. Bueno, ahí en la zona de Traversela, ese Plutón en el momento de emplazamiento genera un hierro, un skarn, que genera un yacimiento de hierro que son famosos, y ahí se describe la macla, esta de Traversela. Josefa Peláez la describe en 1931, y aquí a la izquierda se puede ver su dibujo. La ley de Macla 0221 pone cantera número 17. Eso es lo que queríamos hacer con Ariana, de buscarla, esta cantera. Está totalmente explotado hoy en día, capaz que no exista más. Es decir, hay unas zonas de sisal, donde hay recristalización de calcita, que puede ser el motivo. Y ahí donde está la manzanita roja, o sea, Josefa cita a Goldsmith en 1814. Y después Richards, en 1994, hace un estudio completo de todas las maclas de la calcita, es uno de los estudios más completos que conozco, y lo único que hace es tomar la tabla de Goldsmith, que es la que está mostrada a la derecha, donde está la manzanita, dice Traversela Piemont Italy, o sea, Italy, que es donde está esta macla. O sea que no ha habido, o sea, salvo en Traversela y en la cantera de los Sauces, son las únicas dos referencias que hay de esta macla. O sea que vale la pena, digamos, realizar un proceso, digamos, de investigación ahí para ver si la podemos volver a encontrar. Bueno, vamos a hablar un poco de la vida familiar de Josefa. O sea, María Luisa está presente. Josefa, con 33 años, se casó el 15 de marzo con Víctor Peláez. Víctor Peláez, está ahí en la foto con ella, era un profesor de Derecho Romano de la Universidad Nacional de Córdoba. Tuvo 5 hijos, 1 por año. O sea, evidentemente que hacía todas las cosas intensamente. Raúl Víctor, 1925, geólogo con una maestría en el MIT. María Eugenia, 1926, profesora de Ciencias Naturales. Enrique Alberto, 1927, abogado. Víctor, 1928, médico. Y María Luisa, médica, 1933. O sea, 2 de ellos, Víctor y María Luisa, viven actualmente en Neuquén capital. Hay una foto de familia con sus hijos abajo.
Y, digamos, cuando se jubila de su carrera docente, Josefa en 1951 dijo en un discurso dijo unas palabras que he retomado de ahí. Dice: si la gente estuviera más en contacto con la naturaleza, si se acercara al alma de las piedras, de las plantas, de los animales, sería más buena, más comprensiva y más humana. Josefa falleció en Neuquén el 3 de abril de 1974, a los 83 años. Bueno, a modo de homenaje, se lo voy a dejar que lo lean a ustedes, a modo de homenaje, se me quiebra la voz. Hay un poema de Atahualpa Yupanqui que nos toca muy de cerca a los geólogos, así que se lo dedico a Josefa y a todos los geólogos. Dice: tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban. Voces no he sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas. No de balde ha llenado Dios de secretos la montaña. Algo se dicen en las piedras, a mí no me engaña el alma. Temblor, sombra o qué sé yo, igual que si conversaran. Malaya pudiera un día vivir así, sin palabras. Bueno, Excelente, muchísimas gracias, Roberto. bueno, si quieren preguntas, comentarios, hay muchas cosas que se pueden hablar, decir, o sea, con todo gusto. Les reitero la invitación de la Asociación Geológica Argentina. Roberto, muy interesante, emotiva la charla, por supuesto el cierre con las palabras de Atahualpa, y hay una aclaración, ¿no? Atahualpa Yupanqui, ese texto, hay una controversia con ese texto, porque también está firmado como Pablo del Cerro, que es Ajá, de Nenet, que era la mujer. Es decir, sí, y pasa algo de lo que vos has dicho con el tema sí, de la mujer en la ciencia, la mujer en las letras. Es decir, muchas de las canciones de Atahualpa fueron escritas por su mujer. por su mujer, Eh, sí. Firmaba Pablo del Cerro, ¿no? Sí, yo Este, le he escuchado esa historia, es interesante, ¿no? sí, sí. Bueno, es un poco el reflejo de esa no participación o esa participación negada que tenían las mujeres en lo que fue y lo que es todavía, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con esa lucha que hay como para que exista una igualdad de género en ese Claro, sentido. Pero bueno, las letras, más allá del autor, de la compenetración, es decir, de ese poema, yo creo que nos toca muy de cerca a los geólogos que emotivamente, digamos, nos relacionamos no solamente de una manera técnica con nuestro planeta, sino que, como vos dijiste bien, somos humanos y somos sensibles al momento de tocar, tratar de ver la historia de algo que parece tan frío como un mineral o una roca, ¿no? sí, Yo veía el ejemplo que tú diste con respecto a la macla de la calcita, es decir, qué ansias de conocer, de ver cómo es la naturaleza, ¿no? De escribirla, y tanto empeño puesto en esa. Es decir, yo creo que habla de nuestra infatigable búsqueda, ¿no? Que tenemos sí, los seres humanos, y bueno, yo creo que en eso reside gran parte de la fortaleza de nuestra especie, más allá de todos los errores que constantemente cometemos, pero potencialmente somos increíbles en ese aspecto. Eh, sí, realmente, realmente, sí. Sí, además, eh,
uno mira una roca, siempre una piedra, como le podemos decir, y realmente nos trasciende totalmente. Es decir, cuando vemos que una roca tiene 4.000 millones de años, o tiene 10 millones o 1 millón, nuestro periodo temporal es tan corto, es una chispa prácticamente en todo ese tiempo, o mucho menos, y realmente no vamos a estar, y esas rocas van a seguir estando por siempre, ¿no? Comparado con nosotros. Así es. Fíjate vos que Yo, la frase que vos lees de ella, de Josefa, que habla de la naturaleza, ¿no? Yo creo que, hola, ¿se Sí, te escucha? escucho. Sí, se Sí. escucha bien. Yo creo que esa frase que ella dice, si todos conocieran más la naturaleza, la querríamos más, no me la acuerdo textualmente, ¿no? Pero esa ubicación en el universo, esa cosmogonía consciente que todos tenemos que tener, es decir, desde la geología, desde habitar un planeta, que un planeta vivo, móvil, ¿sí? Con todo lo que tiene. Vos también te estás dedicando, Roberto, a la sismología, ¿sí? Sí, Algo estás haciendo. sí, algunos trabajos hechos, sí. Bueno, estar atento con una visión, no como un dato frío, que uno se entera que hay un volcán, que hay un terremoto en tal lado, sino tomar conciencia plena que estamos habitando un planeta rocoso, pétreo, girando alrededor de una estrella con tantos millones de años de antigüedad. Yo creo que nos haría ver las rencillas cotidianas de una manera totalmente diferente. Sí, así es. Sí. Hay hoy, a propósito, ¿no? Hay en el página 12 se puede ver, en un lugar donde encontré la filmación, hay un deslizamiento de ladera en Noruega, provocado por el cambio climático aparentemente. Hay una fuerte, digamos, se está fundiendo muy rápido el agua del suelo, y hay toda una parte un talud que se cae al mar con casas. Es interesante para verlo, que lo vean los estudiantes de geología, que forma parte de lo que le llamamos riesgo geológico, y de cómo también, digamos, estamos de alguna manera perturbando ese planeta, y de alguna manera nosotros los geólogos también somos los que podemos brindar soluciones a esas perturbaciones, ¿no? Sí, seguro. si me permiten, yo quiero hacer un comentario muy especial de la doctora Peláez. A mí me une una amistad muy grande con el Chango González, y creo que si los familiares están, sabrán a quién me refiero. Es un geólogo que ha trabajado en el sur y también ha trabajado mucho en Córdoba. El libro de Geología y Mineralogía de Córdoba es el producto por el cual yo soy geólogo. Y bueno, parece que de dónde está el enganche, pero también quiero traer un poco al recuerdo lo que era el colegio secundario. Mi madre se recibió, yo soy de Etruria, un pueblo a 200 kilómetros de Córdoba, en donde todo es pampa húmeda, y muchos me preguntaron por qué yo estudié geología. Bueno, mi madre se recibió de maestra en el año 1939 en las Mercedarias, en Córdoba, y en Alta Córdoba, y en mi casa había una biblioteca muy grande, inmensa. Mi mamá leía mucho, y bueno, en esa revisión que uno hace cuando va al secundario, encontré este libro y que me interesó bárbaramente, y que inclusive hoy está en la biblioteca del pueblo, la biblioteca Sarmiento del pueblo. Ese libro, hay un ejemplar ahí, porque mi madre, que tenía tantos libros, entre mis hermanos decíamos, ¿qué libro nos irá a tocar a nosotros? Un día fuimos y la biblioteca estaba vacía, y la había donado a la biblioteca. La biblioteca de mi madre estaba vacía, y había donado todos los libros a la biblioteca, en donde creo que están al mejor resguardo. Entre esos libros está el de la doctora Peláez, el que a mí me incentivó seguir esta carrera. O sea que la influencia, esto se lo conté muchas veces se lo he contado al Chango, que vuelvo a repetir, me une una amistad muy grande. Y bueno, está bueno para felicitarte, Roberto, por esto, y también por haber traído el recuerdo semejante cosa que a mí me pega en forma directa, ¿no?
Aprovecho, o sea, estoy viendo acá, o sea, como no puedo ver las personas, Geno Peláez dice, somos nietos de Josefa y estamos acá con nuestro padre, su hijo Víctor, que es quien está en Neuquén, muy agradecidos por este hermoso homenaje a nuestra abuela Pepa. Y está también María Luisa, que es la hija menor presente de la doctora de Josefa. O sea, les agradezco mucho a la familia por todos los datos, el cariño que me han brindado y la generosidad en brindarme información sobre ella. Si quiere decir, contar alguna cosa, alguna anécdota de su mamá, María Luisa, con gusto. Debe estar llena de anécdotas. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, o sea... Bueno, hola Roberto, Sí, tranquilo. acá Fernando. Fernando, ¿cómo andas? Sí, no, mira, entre las personas que estamos ahora quería compartir, fíjate vos, yo fui alumno de Aldo me dio petrología hábil, la parte, los prácticos de petrología metamórfica, me imagino que a vos también, Roberto, lo mejor. Sí, a Marcelo también. Y increíblemente compartimos eso con Aldo. Yo creo que para mí fue también una fuente de inspiración, porque el libro de Nociones de Mineralogía y Geología Argentina es un libro que estaba en casa. Yo creo que te lo mostré, Roberto, alguna vez, Sí. cuando éramos estudiantes. Lo he compartido con algunos acá en Río Cuarto también, porque ese libro era un libro de texto del secundario de mi papá. Él en el colegio usaron ese libro porque tenían la materia mineralogía y geología. Sí. Y para mí fue descubrir que estaba en la biblioteca ese libro y leerlo. Y yo, inclusive antes de empezar a estudiar geología, me llamó la atención, ahí me habían llamado la atención los minerales, tenía una pequeña colección de minerales y ya me interesó experimentar cuando estaba, yo tendría 11, 12 años, estaba antes de, no 11, 12, digo, sí, terminando el primario y empezando el secundario, me interesaron las pruebas que había, los ensayos por vía seca, que había que se podían hacer fácil en casa, probar durezas y reconocer minerales, y lo más interesante que ahí decía dónde se encontraban las especies minerales en Córdoba, en qué minas, en qué canteras, Para ir dónde a se buscarla, encontraban, sí. para ir a buscarlas. Y yo le pedía a mi viejo que me llevase a las sierras a revisar canteras. Claro. Bueno, mi viejo lo hacía. Así que para mí también fue muy inspirador, por supuesto, leer de geología argentina increíble. Y a lo mejor aprovechar para llamar la atención que se haya sacado eso de los colegios. Claro. Eso creo que inspiró a mucha gente, quizás no solo a estudiar geología, sino a interesarse por la química, por la física, por la cristalografía, por las ciencias en general. Claro. Y lamentablemente... Sin duda. Yo creo que muchos de los problemas que hay hoy en día es que los colegios secundarios no tienen educación geológica. Entonces la gente no comprende demasiado, digamos, de dónde vienen todos los materiales que utilizamos en la vida cotidiana, y no hay una comprensión de lo que es, digamos, la geología, la minería, el recurso agua, los suelos, es decir, petróleo, gas, todas aquellas cosas en las cuales el geólogo está en la base de esos recursos naturales que son para el hombre, para la sociedad. Y esa falta de conciencia ha hecho de que haya, digamos, opiniones muy contrastadas y una ignorancia supina general. Y uno cuando ve que
estos libros se enseñan, o sea, con estos libros se enseñaba en el año 36, 35, o previo. Uno dice, ¿cómo puede ser que en el 2020 no haya un libro de geología para estudiantes secundarios? Tal cual. O sea, hay libros, o sea, yo sé que en la UBA, en este caso Eudeva, ha sacado un librito que se llama Los Dragones de Piedra, editado por Víctor y su gente, son varios autores de la UBA, pero digamos, esos libros son muy lindos, pero no tienen, o sea, no están en el secundario como libros de texto para poder ser estudiados sistemáticamente, una materia que los contenga. Yo he visto a veces los programas de ciencias naturales y la geología es solo mencionada. Sí, hay mucho más énfasis sobre la parte biológica, pero no sobre la parte geológica. Y es una cosa que es una deuda nuestra, ¿no? Que deberíamos tratar de ver que en los colegios secundarios se ponga en ciencias naturales, la mitad sea biología y la otra mitad sea geología. Mi hermano que está presente acá, me acuerdo que en el secundario de la Carlota tenían astronomía general, y tenían una materia de astronomía general en el colegio secundario, y hoy en día eso no está más en el secundario. Inclusive uno ingresa a la carrera, y si no estudió por propio motu propio la astronomía, no conoce nada, o sea, no sabe nada, digamos. Y eso antes en el secundario estaba dado, o sea que había como una educación más integral, más amplia. Excelente. Bueno, no tenemos más consultas, son todas felicitaciones y agradecimientos. Ahí Juan Otamendi propone un aplauso virtual en agradecimiento a la charla. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sería un ruido inmenso si hacemos un aplauso todos. Pero tremendamente agradecido, Roberto. Fue realmente muy emotivo, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y un abrazo a todos. Que anden bien. Un gran abrazo, Roberto. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Excelente la charla. En las próximas reuniones. Los esperamos. Bueno.